Vamos a buscar la palabra en el libro Salmos, capítulo 128, 1 al 6. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que andan en sus caminos. Cuando comeréis es trabajo de tus manos, bienaventurados serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plántanos, como plantas de olivos alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendigate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y verás a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Amén. Voy a dar la palabra con el título de la familia de pacto de unicidad. Hoy es último día del culto viernes del año 2023. El año 2023, como el mensaje de pacto, poseerán a todas las naciones como herencia. Nos dará como la herencia. Vamos a poseer y desafiamos el evangelio con la fe. Hoy hicimos la premiación del evangelistas de Yewon el año 23 y nosotros pasamos a través de este encuentro. Cada vez cuando salimos nos encontramos los no creyentes, pero a través de este encuentro Dios sorpresivamente los transmitieron las vidas a través de mí. Todas las personas que pasaron las puertas de la iglesia, asentaron en la iglesia y que puedan seguir una vida de fe. Esta devoción hicieron ustedes. En verdad, este premio es incomparable el premio del reino de Dios. Las personas que en el reino de Dios, cuando establezcan para salvar las almas, y como dijo Pablo, está preparado la corona de la vida en el reino de Dios. Tienen que orar así. Yo también valientemente, como Pablo, con la esperanza de establecer de Dios, de decir esta palabra, el regalo y el premio del reino de los cielos. El mejor interés de Dios es salvar las almas y establecer discípulos. Si decidimos dando todo adentro y concentrada en esta vida, van a recibir el premio todas las personas, quien sea. En el año 2023, a través del comienzo del 10.000, y se formalizó un grupo de 3 personas de 2.613 grupos y más o menos 900 trabajaron y espero que trabajen 1.400 personas que no hicieron el año 2024 que trabajen. Y también quiero que restauren el campo de movimiento de 4.000 palabras. Continuamente la torre de continuación. En una palabra, un lugar de alimentar para, a través del evangelio que desafiemos, a través de la palabra de ustedes, ese campo que comparte la palabra de lo que recibieron, la gracia a ustedes. Como dijo el anciano, no a hablar las cosas de este mundo, sino a hablar las cosas de que yo recibí a través de la palabra de Dios. No hablar incredulidad de las cosas de este mundo. Entonces ahí obra la fuerza maligna, entonces cae más profundo. Pero si hablan de las cosas para el reino de Dios, para el cumplimiento de las palabras, en ese campo obra el Espíritu Santo. ¿Es la obra del Espíritu Santo o la obra del Espíritu maligno? Es simple. Si yo estoy hablando el diálogo que obra el Espíritu Santo o que hablo el diálogo de la obra del espíritu maligno, es rápidamente podemos analizar si no es la obra del Espíritu Santo o la obra del espíritu maligno. Los no creyentes no saben. Al no saber la obra del Espíritu Santo y están atrapados del espíritu de maligno y no saben porque les tapa los oídos y le tapa las vistas. Porque ellos no son renacidos, al no tener espíritu, no entienden. ¿Qué es la palabra? Lo que transmite o lo que reciben, viven las dos personas. ¿Qué es esto? Esto es el movimiento de 4.000 palabras.
Es yo vivo, tú vives. Es vivir entre unos ambos. El mundo es tú mueres, yo muero. Pero en la iglesia es yo vivo, tú vives. Yo voy a dar el mensaje del año 2024. Quiero que todas las personas sin falta, quiero sean testigos del pacto. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra que vamos a ver hoy se trata la palabra de la familia. Nosotros estamos mirando todos los viernes el libro Salmos. El libro Salmos, capítulo 128, 29, es el mensaje representativa para las familias. Y está diciendo que la poesía y memorizaban este capítulo 127 y 128. En verdad, la familia, junto con la iglesia, es un departamento que está junto con Dios. A través de la familia y de la iglesia, Dios lo estableció personalmente hacia la evangelización de 237 naciones, 5,000 tribus. Tiene que ser la iglesia y la familia. Por eso en la iglesia primitiva comenzó el evangelio desde la familia, desde casa de Priscila. Comenzó desde la casa. Es lo mismo la casa y la iglesia. Si hablamos al revés, ¿cómo va a tocar Satanás? Va a tentar a Satanás la familia y la iglesia, porque lo estableció la iglesia, la familia, Jesús y Dios. Por eso atacan, empieza a separarse la familia, porque esto es profesional de Satanás, desde Huerto de Edén. El ataque de Satanás, lo más tentación que hay en las iglesias. Y ya están siendo destruidos. Las familias también. Ha roto todas las familias a través del ataque de Satanás. Esta familia que estableció Dios personalmente después del caso de Génesis 3, a través de conflictos, a través de... empieza a dividirse, heridas, odios sin parar, y transmite los cargos y están en quejas, en problemas, y están siendo como siervos de Satanás. Y están siendo esa familia. Esto es la cultura de este mundo. Nosotros tenemos que abrir los ojos espirituales y tenemos que hablar rápidamente. ¿Qué es? Tiene que ser una familia del pacto de unicidad, como el título de hoy. En el año 2024, dando el desafío del año 2024, que toda la familia puedan lograr la unicidad a través del pacto. Tenemos que establecer arriba del pacto. No es decir solamente por la palabra seamos uno, sino arriba del pacto, arriba de la palabra. Tiene que establecerse absoluta torre de Cristo dentro de la familia. Así podemos obtener verdaderamente el fruto. Todos los creyentes de la iglesia Yeon, a través de la palabra de hoy, que nosotros podamos cambiar la cultura de este mundo como la cultura de Dios, y que todos sean una familia y sean testigos. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 1. Es la familia que está viva la palabra. Vamos a ver el versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. ¿Aquí qué es? ¿Qué es decir caminar, andar en sus caminos? Esta expresión quiere decir que nosotros hacemos como la palabra de Dios. Es seguir la palabra de Dios. En una palabra, la familia de unicidad están llenos de la gracia de la palabra, y tienen que hacer una familia que hacer las cosas como que guíe el Dios. Va a la iglesia, pero en su casa siempre están sus criterios, sus pensamientos, sus normas. No es una norma de Dios. Entonces, al no ser así, no son uno. Yo por ti hice lo posible porque tú eres así. Y se critican entre unos a otros. Si al no hacer arriba del pacto, se destruye esa familia. Ustedes, la palabra, la familia del pacto, quiero que sean así. ¿Por qué? Porque si vemos en Salmos capítulo 127, dice que Jehová, si no establece la iglesia,
No hace falta. Es todo en vano. En la voluntad de Dios, si no hacemos a través de la palabra de Dios, aunque nosotros esforcemos, aunque sacrifiquemos, aunque suframos, es en todo en vano. Salmos 127 es el libro que escribió Salomón. Salomón, en fin de su año, está diciendo, la confesión de Salomón dice, todo es en vano, todo es en vano en En verdad, no había un rey como Salomón que tenía todas las cosas que disfrutaron. Él tenía cama de oro, Eclesiastés. No había nadie que había vivido, que ha tenido todo en la historia. Y este Salomón no es solo que dijo que es en vano, sino todas las cosas en vano. Todas las cosas en vano. Hizo esa confesión. Por eso, terminando el Eclesiastés, dicen así. Dice así. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con todas cosas encubiertas, sea buena y sea mala. Nosotros debemos aplicar la palabra en nuestra vida, seguramente. La familia también. Una vida que no tiene Dios. Una familia que no es el dueño Jesucristo, al final se derrumba, se destruye esa familia. Ahora vean, Europa, que dicen es un país desarrollado, Estados Unidos, y ellos, una boda es simple, una boda, hacen 2, 3 bodas, y se destruye todas las familias. Salomón dice que Jehová no establece la casa, es todo en vano. Tiene que establecer la familia Jehová. Amén. No es sus esposos, su esposa, sus hijos que estableció la casa, sino hay que establecer la casa Jehová. Entonces todo, si no lo es así, es en vano. Esta palabra, al escuchar, es la bendición. No conocen. Jehová de Dios tiene que ser absoluta soberanía de la familia. Solamente Jehová Dios. Aunque ustedes dialoguen con la familia, con su esposo, con sus hijos, tiene que ir con el diálogo de la palabra. No es yo, no es mi experiencia. Al ser así se derrumba todas las cosas. Yo sacrifiqué tanto por ti. Eso no sirve para nada. Tenemos que confiar en la palabra. Tiene que ser absoluta soberanía de Dios. Tiene que ser el dueño, Jehová Dios. En hebreo, la casa quiere decir bait. ¿Qué quiere decir bait? Significa la casa y en mismo tiempo quiere decir que está la presencia de Dios. La casa quiere decir, la casa es el templo. Porque la casa también es el templo, que está la presencia de Dios. Por eso, una familia que no pueden ser centro de Dios, no existe Dios. Viene en la iglesia, pero en casa no tiene Dios. Es todo mentira. No es Dios el dueño de la casa. Y esa casa no tiene significado. Nosotros, al ver espiritualmente la familia, tiene que ser una iglesia que está en la presencia de Dios, que llevamos la presencia de Dios, una pequeña iglesia. Por eso, para ser una familia que quiere Jesús, la prioridad, ¿cuál es? Tiene que llevar la familia, la palabra de Dios. Por eso es muy importante los 3 hoy, todos los días. La palabra del púlpito, hacer el foro,
Eso tiene que ser la familia que es llevada por la palabra. Especialmente es muy importante vivir una vida de la palabra del púlpito. Si vemos en el capítulo de hoy, en el versículo 5 dice, Jehová desde Sión y veas el bien en Jerusalén todos los días de tu vida. Bendigate a Jehová desde Sión. ¿Qué quiere decir? Es el centro del templo, centro de la iglesia, centro del culto, centro de la palabra. Esto es la mejor bendición. Ustedes mediten otra vez. Mediten si estoy teniendo una vida centralizada de la iglesia, de la casa, de la familia, de palabra de Dios. Amén. En otro sentimiento, le tiene que gustar más la iglesia que la casa. Al tener tiempo, venir a la iglesia a orar, a escuchar la palabra. Tiene que ser así. Aunque sea una persona que vive en un cuarto pequeño, aunque viva en una casa grande, tiene que gustar la prioridad la casa. David, siendo un rey, confesó así, en vez de estar en el templo, estoy mucho más feliz al estar dentro del templo. Es mejor, quiero ser un portero, un vigilante del templo, porque está más cerca de Dios. Amén. Si vemos en Salmos 130, dice así, espere yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Ustedes vean, el servicio militar, cuando es el mejor tiempo, cuando me cambian el turno de vigilancia. Entonces, como esto es esperar a Dios, esto es mejor que todavía esto. Aunque escuche todos los días el mensaje, es mentira y no aplican en su vida. Y más del 90% están haciendo una vida religiosa. Ellos, al escuchar, digamos, lo tienen en cuenta nada más. Esta confesión del Salmo 130 sea la confesión nuestra. Cada vez que escuchemos la palabra, a través de la palabra del púlpito, y esta palabra tiene que aplicar en nuestras vidas verdaderamente. Y ustedes tienen que amar esta palabra del cumplimiento, porque la palabra está viva y tiene movilidad. Es el culto viva, la oración viva, la palabra que está viva. Ustedes, si se hace personalmente esto, entonces ustedes van a vivir. Antes que nada, ustedes primero, y van a trascender todo el ambiente y el estado. Especialmente la palabra del púlpito. Si ustedes aferran verdaderamente, tiene que ser esta cultura en sus familias. Es muy importante. Entre el varón y el hombre y la mujer, y tienen que aferrar la palabra del púlpito. ¿Y cómo están recibiendo la respuesta? Esto es totalmente en la iglesia. Entonces ya están garantizados. Es la familia lujo del evangelio. Tiene que ser esta familia. Esa familia no puede penetrar la fuerza de oscuridad porque están despiertos. Si hacen el foro entre unos a otros, los hijos escuchan naturalmente la palabra de Dios. Porque en la palabra tenemos que discutir, no hay que hacer otras cosas, otra palabra. Porque yo hice el pastor, porque todos los días nuestra familia hacíamos el culto. Eso es. Mi madre cuando regresaba en el culto matutina, venía y hacíamos el culto familiar. A las 5 de la mañana, y me despierta apenas, después de estudiar hasta la 1 o 2 de la mañana, me despierta a las 4 para llevar junto al culto de la madrugada. Me costaba, prefería morirme, porque era muy difícil, pero esto se hizo naturaleza. Mi madre no había perdón, sino me despertaba para ir juntos. No había perdón, me destruía para despertarlo.
No había ni un hijo, ningún hermano que hacía porque le gustaba, pero igual obró el Espíritu Santo y están todos en la palabra de Dios. Por eso, naturalmente, tienen que reunirse para hacer el foro de las palabras. Más que nada, tiene que ser una familia que se levanta la obra espiritual. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que sean todas las familias así. Y el punto 2 es la familia abierto el ojos espiritual del Evangelio. Vamos a ver el versículo 3. Dice así: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Si vemos el versículo el 3 del capítulo, es una poesía. Dice cuál es la característica del árbol de la vid. Por eso, como tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa, necesita la ayuda de su esposo. Como esto, el esposo también tiene que ayudar entre unos a otros, la familia. Ahora los esposos es una época que no pueden estar con las palabras. Yo escucho muchas veces escucho, todas las personas cada vez que están envejeciendo no tienen fuerzas. No soy yo, Los hombres están todos callados. Y con el pastor Yu siempre digo, ¿por qué los hombres están todos ahí caídos? Hay una palabra de la existencia del esposo. El esposo, cuando salen, es mi carga. Cuando le mando solo, es problemático. Y cuando estamos sentados juntos, la existencia de unos a otros ha desaparecido desde hace mucho. No hablan porque mi esposo es muy importante. Mi esposo es tan valor. Mi esposa es muy hermosa. Dicen enemigos, en vez de felicitar, dicen enemigos. Entonces, entre el matrimonio no hay nada que coincida una, porque desde el principio la naturaleza es que no coincide. Hay una palabra así. Al estar mirando unos a otros con el egoísmo, y entonces no hay felicidad. Porque cada vez que confiesa al esposo tiene más fracasos. Por eso especialmente las mujeres con los ojos espirituales, ¿cómo tiene que ver desde hoy? Como una persona de bendición. Ya sé que es difícil, pero digan, es un pedazo de las respuestas. Las esposas, desde hoy, quiero que llamen así, desde hoy. Los esposos, en verdad, tienen que tener las respuestas en su campo del trabajo. Pueden vivir como vid que lleva frutos. Porque Dios lo formalizó. Porque formalizaron lo mejor. Piensen evangélicamente. No a este enemigo. Es inteligente, es inútil. Es mi enemigo de toda la vida. No es así. Cámbienlo todo por el evangelio. Aunque digan una palabra, hagan una palabra que salve. No hagan solamente que tienen el evangelio en la casa, sino vayan a su casa y tiene que ser, y regresan y en su casa es el campo de Génesis 3. Cuando esta otra persona habla bien, es divertida y actúan como si fuesen un buen siervo, pero regresan a casa y se discuten. Y cuando va a la casa, lo utiliza como un siervo. Y a los hijos hablan mal y hablan fuerte. Y después viene la iglesia, dice, Jesús es el Cristo. Y entonces los hijos dicen que tú creas primero. No puedes tener la evangelización familiar. Tiene que hacer la palabra, dar las fuerzas. Vean, los hombres si dicen una palabra,
ellos vuelan, pero ¿por qué no pueden estar, tienen agachados los brazos? Porque no pueden ganar mucho dinero, le hablan mal las esposas. Ustedes la felicitación y el consuelo es la vitamina, es la vitamina, es la vitamina. Es la vitamina que escuchan por el oído. Ustedes quiero que transmita todos los días. El actor Lee Sung-kyun falleció. A mí me gustaba. Y cuando fallecen los actores, pero no tenía dolor en mi corazón, pero ahora sí me duele el corazón. Yo siento así. La esposa también es actriz y yo lo busqué y actúa muy bien. La esposa, cuando le estafaron muchos dineros y habían peleado, seguro. En vez de felicitarlos, no se hubiera suicidado. No va a suicidar. Para mí, en la casa sufrió muchos y tienen 2 hijos. Y la función de la mujer es muy importante. Por eso un solo camino era suicidar. Mujeres, quiero que consuele a los esposos. Las familias de la iglesia Yeowon no serán así. Si ustedes pisotean en sus casas y si lo discriminan, pierden toda su potencia. Pueden hacer algo afuera, pero al estar discriminados por sus esposas y su familia en su casa y no tienen fuerzas. El hombre es así. Tiene que dar las fuerzas para que puedan actuar su talento que está dentro. Por eso es muy importante la familia. Es muy importante la familia. No importa la palabra de otras personas. Si se tiene la restauración, el matrimonio, ya los hijos también es diferente su trato, porque da la influencia. Quiero que vean a través de los ojos espirituales a sus hijos. Ustedes tienen el evangelio en su corazón. Cuando llegan problemas y dificultades, en vez del evangelio regresan al problema y discusión. Por eso hay discusión, porque yo tengo razón, tú no. El evangelio que es si yo me equivoqué. Por eso no regresen, dicen evangelio, evangelio, pero cuando llega el problema es la ley. Y entonces ¿hay solución esto? No hay solución. Quiero que vean con los ojos espirituales a nuestros hijos. ¿Qué dice aquí? Tus hijos como plantas de olivos alrededor de tus mesas. ¿Qué quiere decir en el pueblo de Israel? Que el árbol, el planta del olivo, ¿qué es? Es muy importante para el pueblo de Israel. Y encima tiene vitalidad muy fuertes y viven más de 100 años y casi 1000 años. El planta de olivos y tiene la vitalidad. Por eso los hijos, como tus hijos, sean plantas de olivos y que es una existencia que tiene mucha posibilidad. Y esto es el evangelio, es alimentación evangelio. Es muy importante alimentar a través del evangelio, no es dinero. Lo destruye a través del dinero. Ustedes tienen que cubrir los hijos a través del evangelio. En la Universidad de California de Estados Unidos, el profesor psicólogo Robert Town hicieron una encuesta
un estudio a través de la escuela primaria. Los alumnos de la escuela primaria hicieron el test del IQ y juntos casi 20% eligió un profesor y le dijo que ellos 20% son los alumnos que tienen posibilidad muy alto de IQ, así que hagan estudios de otro nivel, y le dio. Y el maestro y tenía esperanza y enseñó a esos 20% de los alumnos, pero conclusivamente, sin dependerse IQ, todo tenía buenas notas. Tenía toda buena nota. ¿Por qué? Le dio consuelo, felicitaciones, que estudian bien. Por eso ustedes alguna vez le felicitaron, le dieron consuelos. Estudien, y no lo hagan, esto, lo otro. Ustedes, en vez de decir no, ¿cuántas veces felicitaron a sus hijos? La felicitación, el consuelo, empieza a despertar las cosas ocultas, de la inteligencia oculta en su cuerpo. Como esto, nosotros también tenemos que ampliar la alimentación del Evangelio que tienen cada uno en su corazón. Con los ojos espirituales que Dios realmente me mandó a mí. Tiene que alimentar y trabajar. El domingo les hablé. La esperanza que tenía a este Leví, publicano Leví, lo convirtió a Mateos. Lo cambió Seri a Mateo. Quiero que sean todos ustedes así. A través de la espiritualidad quiero salvar unos a otros y establecer uno con otros. Hoy me sorprendió. No puedo expresar. Vi un remanente. Él terminó la secundaria primaria, la secundaria mayor, y va a la universidad. Y la anciana hizo mucho el evangelismo y es el hijo de esa de anciana. Y vino la hija. ¿Qué trajo? Trajo la ofrenda de RUTC de Yeowon, Indonesia. ¿Y de dónde sacó esta ofrenda? Desde chiquito hasta ahora que había hecho depósitos, guardó. No es que trajo de su madre, desde chiquito lo juntó desde pequeña y lo trajo para hacer la ofrenda de RUTC de Bali. Y con el corazón iba al campo, tenía su rostro de ángel. Es la hija. Y su padre vino una sola vez a la Navidad, culto de la Navidad. Tiene pruebas y no viene. Y oró y vino aquí. Y está orando también para que pueda venir el culto del año añejo y el año nuevo. En mi caso es la edad que impensable traer las ofrendas. Una niña pequeña. ¿Cómo tiene esta fe y está creciendo estos remanentes? Los hijos del evangelista están creciendo tan hermosa, con el corazón de la misión. Desde pequeña trajo
기도하는 부모의 자식은 망하지 않습니다. Los hijos que oran nunca fracasan y son utilizados. 상상도 못해. Es impensable. 여러분의 어머니의 기도, 어머니들 기도 많이 하세요. Por eso oren mucho las madres. La oración de madre es muy importante. Todos los creyentes 서로를 기대하고 de la iglesia Yehuan es esperar uno con otros y en el año 2024 새해를 기다리는 esperar el año nuevo. 열정을 축복합니다. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión. 인터넷에 보면 Si vemos en internet, 이런 글이 있습니다. hay una nota que es relacionado entre la familia. 딸에게는 El padre 사랑이, para un hijo 엄마는 아들에게 es ídolo para la hija 딸에게는 첫 번째 친구다. y es primer hijo. 부모와 En verdad, 첫 시작이 el comienzo de la familia y de los hijos comienza así tan hermoso y crecen admirando a su padre y a su madre, pero en un momento esta relación se destruye, el equilibrio, empieza a tener incredulidad uno con otros, empieza a culparse uno con otros y dan heridas y echan las culpas. ¿Dónde está la razón? 영성학자 Tomás, el estudioso espiritual, dijo esta razón. No es otra cosa la razón. Tiene que buscar en sí mismo. 내가 약간 성성을 키우는데 저럴 수가 있어가 아니. No es la madre que diga, yo lo alimenté con todo mi corazón. ¿Y cómo puede actuar así? No es así. Buscar en sí mismo. 이웃과 평안하지 않는 이유. La persona que no tiene paz entre unos a otros tiene que buscar en sí mismo el problema. 동안의 관계에서 La relación incómoda entre los creyentes en mí tiene que solucionar. En mí tenemos problemas. Tenemos que buscar en nosotros. 자기 자신과의 평안이 없기 때문에 Al no tener la paz entre sí mismo, al no admitir y no amar en sí mismo, no admite y no aman a otros. Porque las mujeres que molestan al hombre porque no tiene la paz y no admite a sí mismo y entonces no puede admitir a otras personas. Si ni siquiera a sí mismo admite, si no aman a sí misma, ¿cómo puede amar a otros? 자기 자신과 편하지 않는 이유가 뭐예요? ¿Y cuál es la razón que no tiene paz en su corazón? No tiene una relación en paz con Dios. Al ser así, no tiene la paz y no tiene la relación y tiene la paz con otras personas y están en quejas, en problemas. Tú es todo equivocado, yo sí tengo la razón. 하나님과의 평안이 없기 때문에 Al no tener la paz con Dios, al no experimentar la paz con Dios, 참으로 의미가 있는 말씀인데 es una palabra que tiene significado. Al final, la relación entre hombres 가족과도 마찬가지예요. 자기 문제예요. es todos sus 내가 problemas. 하나님과 영적 관계가 평안하면 Si nosotros tenemos la paz entre la relación con Dios y otra relación, es automáticamente se puede estar alegres y en paz. Y ya es todo es paz y todo amorosos y es todo tenemos la unicidad. Todos los creyentes de la iglesia Yehová puedan comunicar 24 horas con Dios. Quiero que reciban la gracia, la palabra de Dios. Entonces, automáticamente la familia cambia. La familia que tiene vitalidad de la palabra. Y entonces todas las cosas le van a ir bien. Y van a ser el reino de los cielos. Todos los creyentes de la iglesia Yehová. Estableciendo con el Evangelio, absoluta torre del Evangelio. Le bendigo que todos sean una familia así. Vamos a orar en este momento, aunque sea corto. Que sea una familia con lleno de vitalidad. 내가 하나님과 관계 회복되어져서 모든 사람을 관계를 회복하는 그러한 삶이 되어져서 많은 불신 영혼까지 주께로 인도하는 전도한 삶을 살게 하여 주옵소서. 오늘 전도상 받는 분들 볼 때 부럽지요. 이분들이 평소 때 전도하는 마인드 가지고 정말로 하나님 앞에서 그렇게 헌신해 왔던 분들입니다. 하나님 나도 내년에는 전도왕 되게 하여 주옵소서. 주여 외치기도 하겠습니다. 주여 살아계신 우리 아버지 하나님 영계 모든 성도들 온 가정이다 원리스 가정이 되게 도와주옵시고
날마다 말씀이 살아요. 사실은 내 탓이지 남의 비방하고 판단하는 정의의 책임을 전가하는 자들 되지 않게 하여 주시고 날마다 말씀이 살아있고 하나님과 나의 관계와 화목하는 그래서